Esto. Ahí, ya, ahora sí estamos viendo el pizarrón. Ya, para calentar motores, entonces vamos a hacer uno de técnicas de integración. ¿Ya? Ahora, es de fracciones parciales, pero eventualmente, cuando ya la fracción esté descompuesta en fracciones parciales, después vamos a usar técnicas de integración en este ejercicio. Entonces ahí pues, es como un pequeño, muy pequeño repaso de lo que están, o sea, de lo que les entra mañana. ¿Ya? Profe, ¿qué Eh, número de taller es este? este es el 3, el número 3. Ya tenemos una integral, una fracción entre polinomios, y lo primero que uno se tiene que fijar es el grado de los polinomios. Uno mira el polinomio de arriba, tiene grado 2, el polinomio de abajo tiene grado 3, así que es una fracción propia. Como es una fracción propia, entonces eh, puedo descomponer en fracciones parciales. ¿Ya? Aquí el único detalle que es medio engorroso al principio es que el denominador que está en la fracción no está factorizado. Entonces necesariamente debo factorizarlo. Y es una cúbica, entonces no está muy amigable. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacía uno en polinomios? Tenía que encontrar por lo menos una raíz del polinomio y después divido por x menos esa raíz. Y ahí tengo el otro factor. ¿Ya? Entonces es lo que vamos a hacer. Aquí uno se puede dar cuenta que 1 es raíz del x cubo más x cuadrado más x menos 3. ¿Ya? 1 es raíz de eso. Y entonces divido por x menos 1. Da lo mismo como lo haga, puede hacer división normal, como escribir eso y dividirlo por x menos 1, así, o puede hacer división sintética, ¿ya? Cualquiera de las dos, eh, igual de conveniente. Yo en este caso voy a hacer sintética, porque creo que en clase no lo hice, no nos habíamos topado con ninguna de ese tipo, así que voy a hacer división sintética. ¿Qué era división sintética? Era anotar los coeficientes del dividendo del polinomio original. Hay un 1, hay un 1, otro 1 y un menos 3. Esos son los coeficientes del dividendo, el tipo que voy a dividir. Y si yo quiero dividir por x menos 1, entonces tengo que escribir aquí la raíz de ese polinomio, del x menos 1. O sea, aquí pongo el 1. ¿Ya? El primer número se baja, ahí bajo el 1, y después empiezo a multiplicar ese número por ese número y lo pongo acá. Y después sumo las columnas. Esa es la lógica en general. Entonces, por ejemplo, 1 por 1, 1, sumo la columna 2, 2 por 1, 2, sumo la columna 3, 3 por 1, 3, sumo la columna 0. Y está súper bien porque como el 1 es raíz, eso quiere decir que el x menos 1 es factor, y este numerito que está al final es el resto. ¿Ya? Así que tenemos lista la división y los coeficientes que están acá son los coeficientes del factor, del cociente en este caso, del cociente. Entonces sería x cuadrado más 2x más 3. ¿Ya? Así que, que logramos entonces que la fracción 1 más x cuadrado ahora está dividida en x menos 1 por este otro polinomio. Ya, mismo proceso, si es que usted hubiera hecho el polinomio original dividido x menos 1 y lo hace a mano, también funciona. Le va a dar le va a dar resto 0 y el mismo cociente. Así que esa parte es la que es complicada al principio. Y si uno revisa el segundo polinomio, que es cuadrático, yo tengo que comprobar si es que es reducible o no. Entonces, ¿qué hago acá? Veo el discriminante. El discriminante de este polinomio es b cuadrado, que es 4, menos 4 por a por c, que es 12, que es negativo. Entonces, eh, como es negativo, no se puede reducir más.
no tiene raíces reales. ¿Ya? Así que ese es un polinomio irreducible. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo en el denominador? Tengo un factor lineal que está elevado a 1, lineal, que está elevado a 1, y un factor cuadrático irreducible que está elevado a 1 también. Entonces la descomposición en fracciones algebraicas me dice que esto es, se descompone en dos fracciones solamente, porque cada uno de los factores está elevado a 1, ya le corresponde una fracción para cada uno, y tengo que escribir el factor lineal y el factor cuadrático abajo. Y arriba tengo que escribir algo que sea genérico, pero un grado menor. Entonces para el x menos 1, arriba va una constante, tiene grado 0, y para el cuadrático, arriba va una expresión lineal, algo de grado 1. Entonces un bx más c. ¿Ya? Y ahí ahora voy a sumar. Y esta es la parte latera. La parte latera es que tengo que sumar todo y agrupar convenientemente. Entonces abajo están el producto de los factores. La primera fracción la amplifico por la cuadrática. Y la segunda fracción la amplifico por la lineal. Entonces me queda el bx más c por el x menos 1. ¿Ya? Y acá se supone, arriba debo descomponer todo y agruparlos en términos semejantes, según las potencias del x, todo lo que tiene x cuadrado, todo lo que tiene x solito y todo lo que está libre de x. ¿Ya? Entonces lo que deberían llegar es que con x cuadrado está el a, y hay un b ahí también, b por x cuadrado, que nace de ahí. Entonces a más b son los coeficientes del x cuadrado. Con x, aquí aparece un 2a, aquí aparece un menos b, y aquí aparece un c, cuando descompongo. Entonces, es 2a menos b más c. ¿Eso? Sí. Todo eso acompaña al x. Y término libre, aparece un a por 3, que es 3a, y un c por menos 1, que es menos c. ¿Ya? Yo les comentaba en clases que esto, cuántos pasos tenga que hacer para realizar eso, depende de ustedes, ¿no? Si son hábiles para hacer esto, lo pueden hacer en un solo paso o tienen que hacerlo más de uno, da lo mismo. ¿Ya? La cosa es que tiene que quedar agrupado así, según las potencias del x. Y armo el sistema haciendo comparación con el numerador original. ¿Ya? En el numerador original, al x cuadrado lo acompaña un 1, así que a más b tiene que ser 1, a más b debe ser 1. Después con x, en el numerador original, no hay x. Entonces, todo lo que acompaña al x debe ser 0. Entonces, 2a menos b más c es 0. Y el 3a menos c tiene que ser 1, que es el término libre del numerador original. Entonces, ¿cuánto era? 3a menos c. Tiene que ser, perdón, dije 0. Tiene que ser 1. Tiene que ser 1. ¿No? Que es el coeficiente del x cuadrado. Y ahí resuelvo ese sistema. ¿Qué conviene hacer acá? Voy a despejar el c. El c es 3a. Y lo voy a reemplazar aquí, en la segunda ecuación. Entonces tengo 2a menos b más 3a. Eso igual a 0. Así que 5a menos b es igual a 0. ¿Ya? Y lo junto con la primera ecuación. A más b es 1. Y ahí tengo un sistema más chiquitito. ¿Ya? Puedo sumarlo. Sumo esas dos ecuaciones y llego a que 6a es 1. Oh, qué raro eso. Déjenme revisar. Profe, Bueno, me equivoqué en algo, ¿C es ¿cierto? 3A o 3A menos 1? A ver.
Ah, claro, me comí el 1 de ahí. Toda la razón. Gracias, gracias. Ese era mi problema. Es 3A menos 1. Toda la razón. Gracias. No me estaba dando el resultado, así que por eso encontraba algo raro. Ya, muy bien, gracias. Se pasó. Ya, entonces ahora sí. Tengo el C que es S. Lo reemplazo arriba. Voy a hacerlo más rápido. Esto es 5, me va a quedar 5A menos B menos 1. Claro, así que lo voy a pasar para el otro lado como 1. Y arriba tengo el A más B igual a 1. Ahora sí. Ahora sí. Claro, aquí va a quedar. Entonces sumo, vuelvo a sumar las dos ecuaciones y me queda que 6A es 2. Entonces el A es un tercio. Ahí sí, ahí está. No me había equivocado en eso. Y lo reemplazo. Por ejemplo, arriba, si reemplazo en el A más B igual a 1, tengo que el B es 2 tercios. ¿Ya? Y si reemplazo el 1 tercio en la última ecuación, o acá en el C, tengo que C es 3 tercios menos 1, eso es 0. Así que el C es 0. ¿Ya? Con eso tengo la descomposición. Lo que había descompuesto aquí, ahora lo puedo ya traducir. La es un tercio, así que lo voy a dejar acá. Un tercio. O puedo poner afuera el un tercio. Ahí. El B es 2 tercios, así que aquí hay un 2 tercios X. Y el C es 0. Así que todo esto lo puedo dejar escrito así. El 2 tercios afuera, ¿ya? Y el X allá arriba. ¿Ok? Y ahora integro. Entonces ahora la integral de esto es la integral de esto más la integral de esto. Y aquí me las tengo que arreglar para integrar. Ya, esto, lo que viene a continuación, es netamente del control de mañana. Esto sí que es importantísimo. Entonces, la primera integral automática es 1 partido en algo, donde ese algo es una función lineal. Entonces, es lo mismo que la integral de 1 partido en x, que es logaritmo natural, de lo que está dentro, que es el x menos 1, y yo debería dividir en la constante que acompaña al x. ¿Ya? Pero la verdad es que esa constante es 1, así que no hace nada. Dividir en 1 no pasa nada, así que lo dejo así. ¿Ya? Y aquí viene quizás lo más interesante con respecto a lo de mañana. Tenemos que integrar esto que está acá. ¿Ya? Y no se ve fácil. Abajo tengo una cuadrática. No le voy a hacer fracciones parciales de nuevo, ¿ya? Fracciones parciales no soluciona todos los problemas, ¿ya? Generalmente, si usted tiene cuadrática abajo y una expresión arriba, lo más seguro es que tenga que hacer alguna sustitución trigonométrica o aplicar alguna integral inmediata, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer con esa? Abajo hay casi un cuadrado de binomio, ¿ya? Entonces, voy a tratar de armarlo. Voy a hacer la integral de x partido en x cuadrado más 2x más 1, ¿ya? Ese tipo, ese trinomio me da un cuadrado de binomio perfecto, y aparte el 2, lo voy a dejar aparte, ¿ya? Entonces tengo todo el rato este resultado y me falta esa integral. Voy a seguir con la integral nomás. Esto es x partido en x más 1 al cuadrado más 2. Eso me quedó. ¿Ok? Esa es la integral. Ya, ¿y cómo la vamos a sacar de acá? Ah, no, perdón. Antes de eso, me estoy saltando algo. Lo que pasa es que lo que yo quiero simular era la integral del 1 partido en x cuadrado más 1. Pero en vez de tener una constante arriba, tengo una x. Entonces mi problema mayor es la x. Ahí sí. Perdón, estoy haciendo una burrada. Voy a concentrarme en esa integral. Vamos a llamar a esta integral 1. ¿Ya? Hagamos esa. Se puede hacer la integral 1.
Ya, es la integral de x partido en x cuadrado más 2x, ¿cuánto era? 2x más 3. 2x más 3. Esa era la integral original. Esa quiero matarla. Ya, si usted se da cuenta, deriva lo que está abajo. Si deriva lo que está abajo, le da 2x más 2. ¿Sí? Y arriba tengo solamente una x. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es un trucazo primero. Voy a sumarle 1 y restarle 1 a esa fracción. Voy a sumar 1 y restarle 1. ¿Por qué? Porque de esa forma tengo, por un lado, x más 1 partido en el polinomio, y después tengo menos la integral de 1 partido en el polinomio. Eso era lo que había pensado cuando preparé la clase. ¿Ya? Las dos van a ser tratadas de distintas formas. En la primera, voy a llamar u a todo el polinomio que está abajo. Entonces es x cuadrado más 2x más 3. Entonces el du va a ser 2x más 2. ¿Ya? Dx. ¿Ok? Y si usted factoriza eso por 2 y lo pasa dividiendo al otro lado, me queda que un medio de u es lo mismo que x más 1 de x. Por eso que sumé un 1 artificial para que me quedara esta expresión que está acá arriba. Porque esa es justo, la puedo acomodar como la derivada de lo que está abajo. La derivada de lo que está abajo era 2x más 2, pero si factorizo el 2, que es irrelevante, es una constante, entonces me puedo quedar con el x más 1. Y ahora sí, todo eso que está aquí es todo eso que está acá, incluyendo el de x. ¿Ok? Entonces, ese tipo es un medio de u, y lo que está abajo es simplemente u. Así que la integral ahí la puedo transformar a 1 partido en u por un medio de u. O sea, hice sustitución simple en este caso. Ya, encontré una expresión donde justo aparecía su derivada, ya, arriba. Entonces saco el un medio, integro el 1 partido en u, y eso me da logaritmo. Esto es un medio del logaritmo natural del u, pero el u es todo el polinomio, así que lo puedo escribir como x cuadrado más 2x más 3. ¿Ya? Como ya habíamos visto antes, ese polinomio tenía discriminante menor que 0, así que no tiene raíces, es una parábola que va encima del eje x, así que es una expresión positiva, por eso que no pongo los valores absolutos. ¿Ya? Ese otro detalle medio importante. Ya, así que me deshice de esa integral, ese pedacito ya está listo, pero pagué el precio de ahora, me quedó otra integral, me quedó la que está acá al lado. Y a esa le hago lo que le estaba mostrando antes. Voy a construir el cuadrado de binomio. Ese que está ahí va a ser menos la integral de 1 partido en x cuadrado más 2x más 1 más 2, ¿ya? Y es lo mismo que escribir la integral de 1 partido en x más 1 al cuadrado más 2, y esa se parece mucho a la que dice 1 partido en x cuadrado más 1. Esa integral es automática, esa da arco tangente. ¿Ya? Pero tengo dos problemas. En vez de tener x, tengo el x más 1, y eso no es problema porque estaría componiendo la función con una función lineal, y eso lo sabemos hacer desde la primera clase. Así que ese no es el problema. Cambiar la x por una función lineal no tiene ningún problema, va a ser la misma integral. ¿Ya? El problema está en que aquí en vez de haber un 1, hay un 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Lo más recomendable para no tener que hacer sustitución trigonométrica, que de repente se alarga mucho, es que voy a factorizar por 2 abajo. Entonces voy a sacar un medio. ¿Ya? Por supuesto que acá a la derecha me queda un 1. Me queda un 1. Pero el problema es que en el cuadrado de binomio ahora está dividido por 2. Que más 1 cuadrado me queda dividido por 2.
pero no importa, porque lo que voy a hacer ahora es dejar toda esa fracción chiquitita que está ahí en un solo cuadrado. Entonces lo voy a escribir así. En vez de escribirlo partido en 2, lo voy a escribir x más 1 partido en raíz de 2, todo eso al cuadrado. Ya, si el raíz de 2 lo elevo al cuadrado, es un 2, ¿cierto? Y con el 2 que está afuera, claro, se debería cancelar. Pues si yo lo multiplico para adentro, se cancela y me queda lo de arriba. ¿Ya? Es una manipulación algebraica de la misma expresión. ¿Qué logré? Que al final esta expresión es la misma que está acá, solo que cambié el x por una función lineal. Si uno se da cuenta, esa función que está ahí es una función lineal. Es lo mismo que escribir 1 partido en raíz de 2 por x más 1 partido en raíz de 2. Es lo mismo. Es una función lineal. Entonces el resultado de esa integral también es arco tangente. Este que está ahí es un medio, entonces, de arco tangente de lo de adentro, de x más 1 partido en raíz de 2, pero dividido en el número que acompaña al x. ¿Y cuál es el número que acompaña al x? El 1 partido en raíz de 2. Ya, yo dije acá recién, lo borré, que esa expresión es lo mismo que escribir 1 partido en raíz de 2 por x más 1 partido en raíz de 2. Así que ese es el número que acompaña al x. Y divido en ese número. ¿Ya? Entonces, queda así y ya tengo la expresión final. Por lo tanto, el resultado total es el siguiente. Pues era el logaritmo que estaba acá, un tercio logaritmo de x menos 1, ¿ya? Más un medio del logaritmo, más, ¿cierto? Déjenme revisar el signo. Sí, más. Ah, 2/3 de eso. Hay un 2/3 ahí. Me lo estaba comiendo. Más 2/3 por el resultado de esa integral, que es todo esto. Logaritmo de x cuadrado más 2x más 3, menos raíz de 2 medios, ¿ya? Esta fracción se da vuelta y multiplica al 1 medio que está acá, de arco tangente de todo esto. X más 1 partido en raíz de 2. Lo voy a escribir como si fuera función lineal para que quede clarísimo por qué aparece el 1 partido en raíz de 1 medio. O sea, en raíz de 2. Ahí. Ya, esa expresión es esa. Y la constante integración. Y ahí estamos. Ahí está el resultado total. Por supuesto que puedo seguir amononando esto, multiplicando por el 2/3, pero no lo voy a hacer ya. Con esto es suficiente. ¿Hay alguna duda para los que estaban urgidos de poder eh, eh, uy, se me fue la onda. Urgidos de poder repasar algo para el control? Aquí hicimos un repaso, cómo calcular esa integral que llamé I. ¿Hay alguna duda? Aquí en el chat parece que hay algo. Todo bien, ya, perfecto, todo bien. Perfecto, avancemos. Ya, la verdad es que sí, es largo, es largo. Lo que pasa es que cada vez que uno se topa con expresiones así, bueno, primero, fracciones parciales. Fracciones parciales es lento, es súper largo de construirla siempre, de descomponer, pero lo importante quizás para el control de mañana era esta parte, cómo deshacernos de esta integral. Eso lo tienen que saber hacer. Ya todas las expresiones que abajo sean cuadráticas y arriba sea alguna lineal o alguna constante, cualquier cuadrática y cualquier lineal arriba, tienen que saberlas sacar. ¿Ya? Eso es parte del aprendizaje básico para el control de mañana y importante. Seguramente tiene que caer algo así. ¿Ya? Yo no tengo nada que ver con las pruebas, no tengo idea cuál es el control, pero tiene que haber algo de ese calibre. Ya, metámonos con sumas de Riemann, ya que lo quiero repasar porque es súper importante verlo. ¿Ya? Ya, acá hay un ejercicio
de los difíciles de sumas de Riemann, ¿ya? ¿Qué es lo difícil? Es el concepto que hay detrás. Dice, hay que comprobar que una función que me están dando aquí es integrable, ¿ya? Y cuando sea integrable hay que calcular su integral. Entonces lo que tenemos nosotros hasta esta clase, hasta la última que tuvimos, es que la definición de ser integrable es súper engorrosa. Ser integrable significa que la integral superior de 0 hasta a de x a la alfa tiene que coincidir con la integral inferior de 0 hasta a de x a la alfa. ¿Ya? Entonces, o también, o equivalentemente, esto eh, también está en las diapos, en el PDF, que cuando yo tomo las sumas superiores eh, para una sucesión de particiones, menos las sumas inferiores para la misma sucesión de particiones, voy a explicar al tiro cómo uno construye esa sucesión de particiones. Eh, que el límite de eso, cuando n tiende a infinito, sea igual a 0. También es equivalente. Son dos expresiones, son dos formas de mostrar que la función es integrable. ¿Ya? En la pauta de este taller, cuando la suba al coordinador, aparece este modo. ¿Ya? Calcúlala por una conveniencia algebraica. ¿Ya? Es solo por eso. Yo lo voy a hacer con esta, porque es más directo, o sea, es más entendible y nos ayuda a repasar cómo se calculan estas integrales superior e inferior. Que eso tienen que saber hacerlo. ¿Ya? El, el profe, el profe Roberto lo hizo con la segunda porque queda más fácil con el álgebra del ejercicio. ¿Ya? Y queda más cortito. Es mucho más elegante el resultado. Ya, veámoslo acá. Porfa, si hay dudas, interrúmpanme nomás, porque la idea es que quede súper claro cómo uno calcula estas integrales superiores e inferiores. Además me regalan una ayuda. Hay un límite acá, que lo vamos a usar. Dice el límite de esa suma gigante, partido en ese denominador, me da 1 partido en Kama suma. Genial. ¿Ya? Si aparece, lo ocupamos. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la suma superior y la suma inferior. ¿Cuál es la función? La función es x a la alfa, donde alfa es un natural. ¿Ya? Podríamos haber puesto x a la n, pero no quiero confundir con los n de las sumatorias, por eso que aparece así. Entonces, ¿cómo son los gráficos? Importante acá saber los gráficos como vamos a hacer distinción entre sumas superiores y sumas inferiores, es necesario entender el gráfico para saber cuándo estoy ocupando una y cuándo estoy ocupando la otra. Ya, todo esto está hecho en 0a, así que está en los positivos. Por ende, todos los x elevado a algo en los positivos son como parábolas. ¿Ya? Cuando es, no sé, x cuadrado es una parábola, pero cuando es x cubo, x cuarta, x quinta, crece más rápido, ¿no? Para los positivos. ¿Ya? Para los negativos va cambiando. Cuando es par es así, y cuando es impar va para abajo. Pero no me interesa. Me interesa solamente entre 0 y a. ¿Ya? Ahí está el intervalo en el que voy a trabajar. Entonces, voy a empezar por un tema de simplicidad, porque en el cálculo va a ser más sencillo. Voy a empezar por la superior. Voy a calcular la integral superior de mi función, de 0 hasta a, de mi x a la alfa. ¿Ya qué tiene que ser esto? ¿Qué es la integral superior? Es un límite cuando n tiende a infinito de una suma, ¿ya? De la función evaluado en un x sub k por un delta x sub k. Y aquí voy a hacer énfasis en qué representan cada uno de esos elementos. ¿Ya? Ya, ¿qué es el delta? Voy a partir por el más fácil, por el delta x sub k. El delta x sub k es tomar la distancia de cada uno de los intervalos. Entonces acá lo que vamos a hacer es una partición regular. P sub n va a ser una partición regular, que depende de n.
Yo hace un rato les decía que necesitamos una sucesión de particiones. Bueno, esa va a estar dada por esta partición regular. ¿Qué es una partición regular? Es tomar todo el intervalo y dividirlo en n partes iguales. Entonces yo voy a hacer puras subdivisiones acá del mismo porte, por eso se llama regular, porque quedan del mismo porte, y es el ancho total, que es A, y dividido en n. Ese es el delta xn en este caso, x sub k, perdón. Delta x sub k en este caso es todo el ancho del intervalo, a menos 0, partido en n. O sea, es a partido en n. Para todos los intervalos. O sea, acá en la sumatoria, yo voy a poder reemplazar todo esto por a partido en n. ¿Ok? Y después, el f de x sub k, este x sub k es el que yo elijo según yo estoy calculando la suma superior o la suma inferior. ¿Ya? Entonces, aquí viene algo re importante que siempre enreda y que hay que tenerlo súper claro. Si yo acá voy a calcular la integral superior, entonces estoy calculando límites de una suma superior. Aquí tengo que hacer la suma superior de la función con respecto a la partición. Suma superior. ¿Ya? Si es superior, entonces en cada intervalo que está acá, que yo voy a formar, tengo que tomar los puntos finales del intervalo. ¿Ya? Por ejemplo, en este intervalito chiquitito, ¿dónde se alcanza el máximo de la función en ese intervalo? Se alcanza en este punto, al final del intervalo. No al principio, no entre medio, al final. Entonces ahí se alcanza el valor máximo. ¿Ya? Entonces yo necesito saber todos estos valores máximos, todos los finales de los intervalos. Los necesito todos, ya hasta llegar a la. Necesito todos los finales. Entonces los voy a caracterizar. El x0 es 0, es el primer valor de los intervalos. Eso no me va a servir, pero es el primer valor. El x sub 1 es tomar el mismo 0 y agregarle un intervalo. O sea, le agrego un a partido en n. Por supuesto que eso va a dar a partido en n. Ese es el x1. El x2 es volver a sumar a partido en n. O sea, me queda 2 por a partido en n. Es avanzar otro intervalo. Entonces se va a hacer 2a partido en n. Y así sigo. Voy a seguir. Un ejemplo, un x sub k cualquiera va a ser el 0 después de haberle sumado k intervalos. Entonces k por a partido en n. ¿Ya? Y hasta llegar al último, que sería el x sub n, que va a ser 0 más n por a partido en n. Obvio que se van las n y me queda a, que es el último. Así que estamos súper bien. ¿Ya? ¿Qué gané con esto? Caractericé quiénes son los x sub k. Uy, aquí. Los x sub k tienen esa forma. Y yo quiero los finales nomás, porque como estoy haciendo suma superior, yo quiero solo los finales. No me sirve el 0, por ejemplo, porque no está al final del primer intervalo, está al principio. Me sirven desde el x1 hasta el xn, que sería el a. ¿Ya? Entonces mi sumatoria, yo la voy a hacer desde k igual 1 hasta n, x sub 1, x sub n, ¿ya? De la función evaluada en x sub k. Entonces aquí voy a reemplazar la función. El límite, cuando n tiende a infinito, la sumatoria desde k igual 1 hasta n. ¿Quién es la función? X elevado a alfa. ¿A quién se la estoy aplicando? Al x sub k. Entonces les queda k por a partido en n, ese es el x sub k, que ahora está elevado a alfa. Y el delta x sub k es a partido en n. ¿Ya? Ahí reemplacé. Esta es la parte más complicada. Entender cómo traducir el fx sub k y el delta x sub k. ¿Ya? ¿Se entendió en este caso? Porfa, pregúntense si hay dudas. Profe, en el Cuenten. caso de que sea como la suma inferior en vez de la Ujú, suma superior, ujú. sería como el 0 ¿Ya? hasta el xn menos, o sea, x sub, o sea, Ujú. x n menos 1, o sea, así como Perfecto. x Súper sub bien. 1
n menos 1, eso. Eso. Cuando hagamos después la integral inferior, la única distinción con lo que estamos haciendo ahora es que ahí va a partir desde 0 y va a llegar hasta n menos 1. Eso es. Claro, o Súper. sea, no vamos a llegar a la A, sino que vamos a llegar justo al que está antes. Justo el que está antes, Y, porque es la suma inferior, claro. Necesito claro, los tipos donde se alcance el mínimo. Ujú. ¿y ese tipo de ejercicio siempre nace en 0? Como ¿O que no parta desde necesariamente? aquí, desde 0, o que parta desde el x sub 0. O sea, que en el fondo nazca desde el 0 como número como tal, digamos, como No, constante, digamos. no, puede partir desde cualquier Ah, ya. número. No es necesariamente el Ok. del 0. Súper, Ya, pero ahí veamos se cómo que. entendería Ujú, entonces dale. la misma lógica, digamos, como desde ese intervalo. El primero, si estamos hablando del inferior, de la Ujú, suma inferior, sería desde el primero hasta el último, y bueno, desde el primero hasta el penúltimo. Si es claro. suma superior, desde el segundo hasta el último, digamos. Ya, pero cuidado, ¿No? eso es porque la función es creciente. Ah, perfecto. Si la función hubiera sido decreciente, entonces te queda al Es revés. al revés, Ujú. claro. Claro. En general, para este tipo de ejemplos, uno debe tener total conciencia de cómo es la función, ¿ya? Para poder Ok, efectivamente elegir dónde se alcanza el mínimo y el máximo en cada uno de los subintervalos. Se perfecto. necesita Gracias, saber eso. profe. De nada. Ya, veamos ahora el cálculo. El cálculo es lo que nos falta. Ya, entonces todo esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito. Fíjense que acá hay constantes a y n que no le importan a la sumatoria. Entonces yo las puedo sacar de la sumatoria. ¿Ya? El a, por ejemplo, queda elevado a alfa más 1, porque aquí hay otra a. ¿Ya? Y aquí hay un alfa elevado a, perdón, hay un a elevado a alfa. Entonces en total hay un a elevado a alfa más 1. Ese tipo no le importa ni a la sumatoria ni al límite. Entonces lo voy a sacar. A la alfa más 1. Lo saqué fuera. Adentro de la sumatoria queda el k elevado a alfa, ¿cierto? Y abajo hay un n elevado a alfa y que se junta con un n. Entonces total es n a la alfa más 1. Ese puede salir de la sumatoria, pero no del límite. Lo voy a dejar escrito aquí. N a la alfa más 1 va a quedar ahí. Fuera de la sumatoria, ¿ya? Pero no fuera del límite. Y adentro de la sumatoria voy a dejarlo el k nomás. Es la sumatoria de k elevado a alfa. ¿Ok? Ya, pues, ¿qué sería esa sumatoria? Son puras potencias de alfa, elevadas a alfa, pero donde el k parte de 1 hasta n. O sea, es repetir lo mismo. A la alfa más 1, límite, el tipo que saqué, y todo lo que viene a continuación es la suma de 1 a la alfa, 2 a la alfa, 3 a la alfa, hasta llegar a n a la alfa. ¿Ya? Bueno, y ni idea cuánto da eso, y ni idea cuánto da el límite. ¿Ok? Pero para eso está la ayuda. Para eso está la ayuda. Si usted suma las potencias, que aquí están, en vez de k dice alfa, pero es lo mismo. Si usted suma eso y lo divide por n a la alfa más 1, ¿sí? Y calcula ese límite, le tiene que dar 1 partido en el exponente más 1. ¿Ya? Así que me sé ese límite. Me queda al final a la alfa más 1 por el resultado de ese límite, que es 1 partido en alfa más 1. ¿Ya? Así que nos dio así. A la alfa más 1 partido en alfa más 1. Ahí está calculado. Para eso era el hint, para eso era la ayuda, para poder calcular ese límite. ¿Ya? Eso. Hay veces, en ejemplos más sencillos, donde uno puede calcular el límite, uno sabe cuánto da. ¿Ya? De hecho, el que vimos en clase era así, uno puede calcularlo. Acá nos estaban ayudando. ¿Ya? Eso. Vamos con la suma inferior ahora. La inferior es la que nos está faltando. Entonces ahora voy a hacer suma inferior desde 0 hasta A de x a la alfa de x. Moralmente es lo mismo. Límite, cuando n tiende a infinito, de una suma de la función evaluada en x sub k por el delta x sub k,
pero aquí tengo que elegir los x sub k de manera que esté tomando los mínimos de la función. Entonces lo que decía el compañero, en el gráfico, los mínimos en cada subintervalo se alcanzan en el primer puntito, en el primer valor del intervalo, donde parte el intervalo. Entonces son los mismos valores que están acá, pero debo tomar los principios. Ya no tomo los finales. Entonces el único cambio con respecto al anterior es que en vez de partir desde 0, parte desde 1 para el primer intervalo. En el primer intervalo está el 0 y aquí está el a partido en n. Ese es mi x1. Entonces, como la función va creciendo, verdad que estamos tomando los mínimos, perdón. Como la función va creciendo, debo tomar el 0. Ahí se alcanza el mínimo. Entonces parte desde 0, perdón. Parte desde 0. Y tengo que llegar al penúltimo valor, al n-1. ¿Ok? Y los x sub k son los mismos. Todo lo que hicimos antes se hace igual. Esto nos daría el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual 0 hasta n-1. La función evaluada en x sub k es lo mismo, es a por k partido en n a la alfa, y el delta x sub k es el mismo, es a partido en n. Eso no cambió. Lo que cambió fue de dónde hasta dónde sumé. ¿Ya? Le hacemos el mismo tratamiento al final. Sacamos entonces el a la alfa más 1, nos queda el límite. Después aquí está el 1 partido en n a la k más 1, a la alfa más 1, perdón. ¿Ya? Y aquí nos queda la sumatoria desde k igual 0 hasta n menos 1 de k a la alfa. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado acá. Si usted desarrolla estos términos, le va a quedar casi lo mismo de antes. Cuando k es 0 no pasa nada, da 0, así que no aporten nada. Pero ahora la suma está más corta. Me va a quedar 1 a la alfa, 2 a la alfa, 3 a la alfa, hasta n-1 a la alfa. ¿Ya? Y ese límite no es igual a la ayuda que me están dando. En la ayuda que me están dando, esa suma llega hasta n a la k. No llega hasta n-1 a la k. Así que a priori no tengo idea si da el mismo resultado. ¿Ya? Pero hay que hacer un pequeño truco nomás. Va a dar el mismo resultado porque lo que uno puede hacer es sumar y restar convenientemente. Voy a sumar aquí un n a la alfa, ya artificial, para que me quede justo el límite que tenía antes, pero también lo tengo que restar. ¿Ya? Así que aquí voy a restar por n a la alfa partido en n a la alfa más 1. ¿Ok? O sea, si sumo este tipo acá, acuérdense que está dividido por este. ¿Sí? Todo el paréntesis. Entonces lo que yo debo restar para compensar es el mismo tipo que puse artificialmente, pero partido en el denominador. ¿Ya? Ahí estoy sumando un 0. ¿Mm? Ya, pues, todo este límite que está acá me va a dar lo que quiero. Me da 1 partido en alfa más 1. ¿Sí? Afuera está el a elevado a alfa más 1. Y este límite que está aquí, si calculo el límite de esto es un polinomio que arriba tiene grado menor que abajo. Entonces ese límite da 0. Debería ser menos el límite, cuando n tiende a infinito, de n a la alfa partido en n a la alfa más 1. Bueno, ese límite es 0. Es como hacer no sé, n a la 2 partido en n a la 3. ¿Ya? Simplifíquelo, le queda 1 partido en n. Ahí es el límite de 1 partido en n es 0. Así que no influye en nada. ¿Ya? Así que nos quedó exactamente el mismo límite. Nos quedó entonces a la alfa más 1 partido en alfa más 1. ¿Y eso cuánto da? Bueno, dio eso, perdón. Dio eso y es igual a lo anterior. Nos dio el mismo resultado que la integral superior. ¿Ya? Por lo tanto, como la integral superior es igual a la integral inferior,
nos lleva a que la función x a la alfa es integrable. Es integrable y además tengo el valor de la integral. La integral a secas, ya no superior ni inferior, de 0 hasta a, de x a la alfa, es efectivamente ese valor. A la alfa más 1 partido en alfa más 1. Y se acaba. ¿Ok? Eso es lo... Ahí tenemos el resultado final. ¿Ya? Cuando es integrable, cuando coinciden esos dos cálculos, es integrable y además el valor de la integral es ese cálculo que hicimos. ¿Ya? En la pauta que va a estar publicada está hecho el otro test. ¿Ya? Es como haber tomado, sin el límite, haber tomado las sumas por separado, la suma superior y la suma inferior, restarlas, ya como nos habían quedado casi iguales, la resta da algo muy sencillo, y después a eso le tomo el límite y veo que tiende a 0. ¿Ya? Pero es lo mismo. ¿Ya? Es otra forma de hacer el test. Pero de todas formas después tiene que calcular la integral, entonces vuelve a hacer esto. Ahí en la pauta está calculada la integral inferior. Entonces, para no enredarme, yo pensé en hacer este test mejor. ¿Ya? Calcularlas por separado y ver que son iguales, ¿no? ¿Ya? Eso. Profe, No sé si hay alguna duda. Cuéntame. es algo muy mínimo sí, y quizás tonto, pero Dale, parece que pregunta. es dividido en k más 1. No es alfa. Lo que pasa es que en el cálculo que hicimos acá, aquí, no, acá. Acá el exponente es alfa. ¿Sí? Y en la fórmula que nos dieron, está hecho para acá. Ah, y ahora sí. ¿Sí? Muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Ya, este es rebuscado, o sea, no es que sea rebuscado, es difícil en general, es muy largo. Mostrar que una función es integrable eh, es extenso, es súper complicado, hay que hacer estos dos cálculos por separado. Después, en la siguiente clase que vamos a tener, se va a alivianar un poco ese test, ya saber si la función es integrable. Y otro tipo de ejercicio que hay que saber hacer cuando nos enfrentamos a sumas de Riemann es como un ejercicio al revés, que lo voy a mostrar acá. ¿Ya? Ahí lo voy a hacer 3 veces para 3 ejemplos distintos. No sé si alcance. Creo que vamos bien. Eh, que son cortitos, pero hay que ser súper astuto para hacerlo. El ejercicio no es calcular una integral. El ejercicio es calcular un límite. ¿Ya? El límite de una suma. Eso tengo que calcular. ¿Ya? Pero para poder calcularlo, yo voy a usar ese límite de una suma como si fuera una suma de Riemann. Porque si es una suma de Riemann, entonces yo puedo transformarlo en el símbolo de integral, que es lo que nos preguntan aquí. Dice, escriba el límite de esta suma de términos, ¿ya? Y escríbalo como una integral definida. Eso nos están pidiendo. En un futuro, cuando sepamos calcular la integral definida de manera más fácil, además vamos a poder calcular el límite. Vamos a ver cuánto resulta. ¿Ya? Porque vamos a saber calcular la integral definida de otra forma, más fácil, y nos va a permitir entonces calcular estos límites. Ya estamos haciendo como el paso al revés. Vamos a construir esto como si fuera el límite de la suma de una función en un x sub k por delta x sub k. Lo vamos a escribir como una suma de Riemann, y eso se va a convertir en la integral definida. ¿Ya? Y en un futuro la próxima semana, vamos a saber efectivamente cuánto da eso. ¿Ya? Entonces el paso al revés. No es calcular la integral a través de una suma de Riemann, sino que ahora es calcular el límite de una suma de Riemann a través de una integral. Eso es lo que buscamos. ¿Ya? Y en la práctica lo que hay que hacer es encontrar la función indicada y encontrar los límites del intervalo indicados, el intervalo indicado. Y con eso podemos hacer el cálculo o la traducción. ¿Ya? Lo voy a mostrar para que no sea tan tortuoso. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este primer caso? Tengo una suma muy larga, ¿cierto? Y esa suma muy larga
la voy a manipular algebraicamente de manera que me quede como una expresión amigable. A ver, ¿qué quiere decir expresión amigable? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar en este ejemplo todas las fracciones y las voy a factorizar. Sí, pero primero escribámoslo como suma. Ya, eso que está ahí es lo mismo que escribir lo siguiente. Es una sumatoria desde k igual 1 hasta n. Fíjense lo que va cambiando en los sumandos. Lo que va cambiando en los sumandos, aquí el 1 pasa a ser 2, después seguramente es 3, hasta llegar a n. ¿Sí? Y abajo tengo un 1, que después es 4, y que bla, 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 y llega a n cuadrado. Todo lo demás se mantiene fijo. Acá, por ejemplo, lo que está aquí en esa parte, se mantiene fijo. Entonces, ese tipo se convierte en una sumatoria de n más k partido en n cuadrado más k cuadrado. Eso. ¿Ya? Lo único que acabo de hacer acá no es mucho, es escribirlo como si fuera sumatoria. Entonces, mi a sub n son así. ¿Ya? Ya, y aquí viene el trucazo. Aquí viene el trucazo y se va a entender cómo lo hacemos. La fracción la voy a factorizar arriba y abajo por n y por n cuadrado. ¿Ya? Entonces me va a quedar así. Me va a quedar la suma desde k igual 1 hasta n voy a factorizar por n arriba, me va a quedar 1 más, por supuesto que del k no puedo sacar un n, entonces me queda k partido en n. Y abajo hago lo mismo con el n cuadrado. De aquí me va a quedar un 1, del k cuadrado no puedo sacar un n cuadrado, entonces me va a quedar k cuadrado partido en n cuadrado. Así. ¿Ya? Y eso es lo mismo, ese que está ahí, es lo mismo que escribir, k partido en n al cuadrado. ¿Ya? Ahora voy a explicar por qué hice eso. ¿Por qué esa factorización? Cuando yo hago eso, salió un término acá. Ese término ahí constante. Que si simplifico las n, esa constante va a ser 1 partido en n. ¿Ya? Y acá me quedó una expresión con k, ¿cierto? Pero que depende no solo del k, como que el k lo modifiqué y me quedó k partido en n. Todo el rato. Me quedó ahí y me quedó acá. ¿Ya? Es en este momento en donde voy a revisar la partición. ¿Ya? Voy a hacer una partición regular en un intervalo determinado. Entonces lo voy a elegir. Elijo el intervalo del 0 al 1 y P sub n una partición regular. Regular. ¿Por qué? Porque si yo hago una partición regular de ese intervalo, el delta x sub n, x sub k, va a ser 1 menos 0 partido en n, entonces va a ser 1 partido en n, que es justo lo que está aquí, ¿sí? Y cuando yo reviso los numeritos de la partición, el x sub 0, ahora voy a escribir acá, el x sub 0 es el 0, el primer elemento, y de ahí voy avanzando 1 partido en n. Entonces el x sub 1 es 1 partido en n, el x sub 2 es 2 veces eso, 2 partido en n, y si sigo el patrón, el x sub k es k partido en n, que es justo el tipo que está aquí adentro. Ese tipo de ahí es x sub k. Aquí y acá. ¿Ya? Entonces, la suma que estoy calculando, el a sub n, entonces, lo puedo escribir como... perdón, me falta elegir otra cosa más. Voy a elegir el intervalo, elegí la partición, y ahora voy a elegir la función. Voy a elegir la función. Y f de x va a ser 1 más x
partido en 1 más x cuadrado. ¿De dónde saqué el f? De la expresión que quedó acá. Es 1 más algo partido en 1 más algo cuadrado. Ese tipo es la función. Entonces logré escribir la suma, el a sub n, ahora está escrito como la suma, qué rara esa suma, la suma desde k igual 1 hasta n de la función, en vez del x, lo reemplazo por el k partido en n, eso es el x sub k, y ese 1 partido en n que está aquí es el delta x sub k. O sea, esto que está acá es una suma de Riemann. Logré escribir la suma original como una suma de Riemann. Para que sea una suma de Riemann, necesito elegir un intervalo, una partición, que generalmente es la regular, y una función. Ahí logro escribirlo como una suma de Riemann. Entonces, todo el límite, porque ahora tengo que calcular el límite del a sub n va a ser el límite de esta, cuando n tiende a infinito, de esta suma de Riemann. Desde k igual 1 hasta n. ¿Ya? Pero ¿qué es el límite de una suma de Riemann? Bueno, termina siendo la integral. Va a ser la integral desde 0 hasta 1 de la función. ¿Y quién era la función? 1 más x partido en 1 más x cuadrado, todo esto de x. Y eso es lo que me están pidiendo. ¿Ya? No me piden calcular la suma de Riemann, no. Es escribir este límite como si fuera el límite de una suma de Riemann y poder traducirlo a una integral, o a una integral definida. En un futuro vamos a poder calcular esa integral, ¿ya? Pero por ahora es solo traducir. ¿Ok? Entonces, para recapitular, la sumatoria original yo la modifico de manera que aparezca ese término y este término. Y una vez que aparecieron, yo me las ingenio para que coincida con un intervalo, una partición donde aparece el delta x sub k y una función conveniente, ¿ya? Que coincida con lo que acabo de hacer. Profe, el intervalo se determina así, depende de nosotros nomás, Claro, no tiene que tener uno cualquier. Ah, ya, eso. muchas gracias. Sí, podría haber elegido, por ejemplo, el intervalo 2, 3. Pero si yo hago eso, entonces cambia todo esto. Cambia toda la elección de los números. Entonces, aquí mi x sub 0 hubiera sido 2, mi x sub 1 hubiera sido 2 más 1 partido en n. ¿Sí? Sigue siendo, aquí, si elijo el 2, 3, sigue siendo 1 partido en n el largo de cada intervalo, porque es 3 menos 2 partido en n. Pero claro, el x sub k me hubiera quedado diferente. Me hubiera quedado 2 más k partido en n. Y no me sirve para ponerlo aquí, para meterlo acá adentro. ¿Sí? No me sirve esa función. Tendría que cambiar la función para que coincida con lo que está ahí. ¿Ya? Muchas veces, no siempre, no quiero que se queden con la idea de que es siempre. Muchas veces es muy sencillo elegir el 0, 1. ¿Ya? Y hacer aparecer este k partido en n. ¿Ya? En estos 3 ejemplos que vamos a ver, no sé si alcanza a ver los 3, va a ser, van a ser todos con 0, 1, porque es lo más fácil, ¿ya? Pero de repente uno lo puede hacer con otro intervalo, depende si conviene o no, ¿ya? Cuando se vuelva uno más hábil, puede hacerlo con otros intervalos, ¿ya? Por ahora hagámoslos todos con 0, 1, de manera que nos quede aquí siempre el k partido en n. ¿Ya? Tratemos de hacerlo así. Pero eso sí, profe, la magnitud entre los dos números del intervalo tiene que ser 1. Tampoco, es como tú quieras. Ah, En ya general es también da lo como tú mismo. quieras, sí. Lo que pasa es que uno elige el 0, 1 porque son números más fáciles, te queda esa expresión mucho más sencilla, y porque como tienen largo 1,
el delta x sub k te queda 1 partido en n. Si hubiéramos tomado el 2,5, ahí el delta x sub k hubiera sido 5 menos 2 partido en n. Y te queda 3 partido en n. ¿Ya? El problema es que, claro, el 3 no está en ningún lado en esta expresión. Entonces no te conviene haber elegido ese intervalo. ¿Ya? Por ahora, inténtenlo con el 0,1 por mientras, para acostumbrarse, solo para acostumbrarse. Después, cuando se vuelvan un poquito más seguros con esta parte de la materia y sepan qué hay que hacer, uno puede jugar manipulando el intervalo. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Muchas gracias, profe. De nada. No voy a hacer ese al tiro, porque hay un truco más maldito entre medio. Voy a saltarme ese. Voy a hacer este, que tiene la misma lógica del anterior. ¿Ya? Ya, entonces voy a hacer el a sub n, lo voy a escribir como una sumatoria. ¿Qué va cambiando en la sumatoria? Va cambiando una constante que aparece ahí. Ah, bueno, y arriba, perdón. Arriba van cambiando los numeritos. Ahí se ve claro cuál es el término general. Y abajo va cambiando una constante. ¿Ya? Creo que está mal esa constante. Parece que hay un error ahí. Déjenme comprobarlo. Pues son cuadrados. Lo que estoy sumando son cuadrados. Déjenme revisarlo de una patada. ¿Dónde está? Ay, qué lata. Solo quiero comprobar de que hay un error ahí. Claro que hay un error. Debería ser k cuadrado. Sí, hay un error ahí. Esa n que está ahí debería llevar un cuadrado. Si no, no funciona. ¿Ya? Ya, y es el que va cambiando también. Va cambiando entonces. Entonces, ¿cómo escribo? Lo escribo esto como sumatoria. Va a ser la sumatoria desde k igual 1 hasta n. De arriba, claramente es k. Va 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a n. Y abajo, claro, están esos cuadrados. Va 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, que es 4, 3 al cuadrado, que es 9, hasta llegar a n cuadrado. Ese es que está faltando. Ya ahí falta un cuadrado. Entonces debería ser la raíz de n a la cuarta más k cuadrado por n cuadrado. ¿Ya? Ese es el término general. ¿Ya? Y voy a hacerle una manipulación parecida a la anterior. Voy a ver, voy a hacer dos cosas. Voy a factorizar abajo por n a la cuarta. Entonces k igual 1 hasta n, voy a mantener esa k. Y aquí abajo, dentro de la raíz, voy a factorizar por n a la cuarta. Entonces n a la cuarta, factor de 1 más, y no me alcanza para sacar un n a la cuarta acá, tengo un n cuadrado. Entonces tengo que hacer k cuadrado partido en n cuadrado. ¿Sí? Porque n a la cuarta por, dividido n cuadrado le da el n cuadrado que está acá. ¿Ok? Factoricé por el n a la cuarta. Y claro, si reduzco eso un poco más, me queda la sumatoria, me queda un k arriba, abajo tengo un n cuadrado, ¿ya? Y después viene la raíz de 1 más k partido en n al cuadrado. Y buena noticia, porque apareció de nuevo el k partido en n, igual que en el ejemplo anterior. Lo que pasa es que además debería hacerlo aparecer aquí también. Entonces, de este n cuadrado, el último como truco algebraico, manipulación que puedo hacer acá, es que lo voy a escribir como k partido en n, arriba. Abajo voy a dejar la raíz, 1 más k partido en n cuadrado, y me sobró una n que voy a dejar acá afuera. ¿Ya? Que ahí tiene toda la estructura de suma de Riemann para el intervalo 0,1 con la misma partición regular. O sea, el mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces acá elijo de nuevo el 0,1 como intervalo, partición regular, P sub n es la regular. Entonces todo eso me lleva a que el delta x sub k sea de nuevo 1 menos 0 partido en n,
1 partido en n, así que este tipo va a ser el delta x sub k, y aquí tengo la función, bueno, y al tiro también voy a escribir que el x sub k es 1 partido en n, perdón, k partido en n. Ya, la misma construcción que hicimos antes, aquí, esa, ya, para llegar a que el x sub k era k partido en n. Entonces acá es lo mismo, el x sub k también es k partido en n. Entonces acá hay una función que está evaluada en k partido en n. ¿Cuál es la función? Es la función x partido en raíz de 1 más x cuadrado. ¿Sí? Donde el x lo estoy cambiando por el x sub k. ¿Ya? Entonces, con eso, mi a sub n es efectivamente la suma desde k igual 1 hasta n de el f evaluado en x sub k por el delta x sub k. Entonces eso es una suma de Riemann. Lo logré escribir, logré elegir el intervalo, la partición y la función para que esa sucesión de ese a sub n se vea efectivamente como una suma de Riemann. Entonces si yo le aplico límite, el límite del a sub n va a ser efectivamente el límite de esa suma de Riemann, que es la integral. La integral desde 0 hasta 1, porque es el intervalo que elegí, de la función que elegí. X partido en la raíz de 1 más x cuadrado de x. Y ahí acaba el ejercicio. ¿Ya? En un futuro, entonces, vamos a poder calcular esa integral y saber cuánto da. ¿Ok? Ya, eso. Eso alcanzó. No alcanzó a ver el último. A ver, contarles del último nomás. El último tiene la misma. A ver, es mucho más complicado. Se ve que tiene unos factoriales. Profe, ¿puede Dígame. devolverse la anterior Sí, 2 claro, segundos, sí. por favor? Sí. Gracias, ¿Ya? profe. De nada. Del último, solo comentar un truco asqueroso que tiene. Ya, es mucho más enredado, ¿cierto? Yo tengo que lograr calcular entonces el límite de este a sub n como una integral, eso es lo que yo quiero, ¿ya? Pero está feísimo, ¿ya? No tiene simplemente una estructura de una función multiplicada por un 1 partido en n, sino que el 1 partido en n está arriba. ¿Ya? Y a mí me gustaría que estuviera al lado, como en los dos ejemplos. Aquí quedó, por ejemplo, un 1 partido en n acá, eso que está encerrado en rojo, y en el otro también apareció un 1 partido en n, ¿dónde está? Acá. ¿Ya? Y en este ejemplo está arriba. Entonces, esa idea me lleva a querer bajar el 1 partido en n, para que quede al lado. Entonces, lo que yo voy a hacer es aplicar lo mismo, pero no al a partido en n, perdón, no a la sub n. Se lo voy a aplicar al logaritmo de a sub n. Voy a aplicar logaritmo a los dos lados. Logaritmo natural a ambos lados. Entonces me queda logaritmo natural de a sub n es logaritmo natural de todo eso. 2n factorial, n factorial, n a la n, n a la n. Todo esto elevado a 1 partido en n, pero el logaritmo tiene la gracia de que los exponentes los saca. Entonces, el logaritmo natural de la sucesión es el logaritmo de lo que está dentro, pero multiplicado por 1 partido en n. ¿Sí? Aquí hay otra cosa que está rara. Este es como mi término general, pero lo que estamos haciendo es para una sumatoria. Qué raro como está escrito. Se supone que la sub n es toda la sumatoria de esto. Es sumar esos términos. Qué raro como está escrito. ¿O no? Espérense. No, perdón. El a sub n es así, sin sumatoria. Perdón. El a sub n es así tal cual. Sorry. Es así tal cual. No hay una sumatoria. Es tal cual. La sumatoria va a aparecer ahora. Va a aparecer de otra forma.
Ya, no lo quiero alargar más. Es el primer truco, aplicar logaritmo, ¿ya? Y el segundo truco es que tengo logaritmo de una división y de unos factoriales. Entonces, si yo ocupo propiedad de la división, tengo que hacer logaritmo del de arriba, ahí, menos logaritmo del de abajo, así, ahí, ¿ya? Y todo esto por el 1 partido en n, ¿ya? Pero es logaritmo de multiplicaciones, cada uno de los dos. Entonces es logaritmo de 2n por 2n menos 1 por 2n menos 2, etcétera, ya hasta llegar a 3, 2, 1, menos el logaritmo del n factorial, ¿ya? Menos el logaritmo del n a la n. Eso es lo que tengo en total. Y todo eso por 1 partido en n. ¿Ya? Y aquí va a empezar a aparecer la sumatoria. En el primer factorial separo el logaritmo en todos los productos. Entonces me va a quedar el logaritmo del primero, más logaritmo del segundo, más logaritmo del tercero, etcétera, más, etcétera, etcétera. Después tengo con negativo, tengo otro factorial. Entonces ese es logaritmo de n, menos logaritmo de n menos 1, etcétera. Y en el último saco un n afuera, y me queda logaritmo de n. Entonces además tengo un menos n veces logaritmo de n. Y todo eso por el 1 partido en n. Entonces ahora se ve la sumatoria. Ahora ya tengo muchos términos y tengo que escribirlos como sumatoria. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a juntar los que están aquí, los primeros de esa, con los que están acá. Ese logaritmo con ese logaritmo, ese con el que viene después, ese con el que viene después. Eso voy a hacer primero. Pucha, todo esto, sorry que me alargue, pero tengo que mostrar el truco porque el truco es asqueroso. Aquí me va a quedar la resta entre el primer logaritmo y el primero de acá. Me va a quedar, como es resta, lo puedo dejar en 2n partido en n. Ay, eso es, ¿cierto? Chuta. Como que a lo mejor no era eso. Está bien, está bien, está bien, sí, está bien, está bien, está bien. Claro, lo que pasa es que uno lo puede escribir distinto. Ya, lo voy a juntar así. 2n partido en n, después tengo el logaritmo natural de 2n menos 1 partido en n menos 1. Si junto s con s, como tiene, el segundo tiene un menos, es división. Y así con todos, hasta llegar a este tipo que está acá. N veces logaritmo natural de n. Eso. Y el 2n que está arriba lo puedo escribir como n más n partido en n. Después acá este sería logaritmo natural de n más n menos 1 partido en n. Y los siguientes hasta llegar al último, bla, 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 hasta llegar al último que sería logaritmo de n más 1 partido en n. Y si le quiero restar este tipo, como está n veces, lo puedo restar en cada uno de ellos. En cada uno de ellos. Es como haber restado ahora, que este lo voy a escribir mejor y lo voy a subir de otra forma. Es restar el logaritmo de n veces. O sea, se lo puedo restar a cada uno de ellos. Y ese provoca un cuadrado abajo. Es lo mismo que hacer esto. N cuadrado más logaritmo natural de n más n menos 1 partido en n cuadrado, y así, hasta llegar al último. N más 1 partido en n cuadrado. ¿Ya? Y eso. A ver. Claro, y ahí tengo la sumatoria.
Entonces el logaritmo del a sub n es lo mismo que la sumatoria del logaritmo natural, que aquí parte en 1, me quedo al revés, pero es lo mismo. Parte en 1, 2, 3, 4, n más 1, n. Entonces, el logaritmo de n más k partido en n cuadrado. Y todo este jaleo, toda esta reunión y aplicar propiedades del logaritmo es para dejar todo en un solo logaritmo. Eso es. ¿Ya? Para dejarlo todo como una sumatoria de un solo logaritmo. Ese es el proceso, pero es feísimo. ¿Ya? Entonces, claro, este es el que voy a transformar en una integral, ¿ya? Y el resultado final del a sub n el límite de la sub n va a ser el exponencial elevado a esa integral, porque el logaritmo me va a dar el resultado de la integral. Entonces, aplique exponencial a los dos lados, calcule el límite y me va a quedar la exponencial de la integral a calcular. ¿Ya? Eso va a estar en el PDF que se les va a subir. ¿Ya? Yo igual voy a hacer este desarrollo más ordenadito y se los voy a subir también. ¿Ya? Eso, sorry que me extendí mucho, ¿ya? Pero claro, es un ejercicio mucho más rebuscado, ¿ya? Quizás sería bueno revisarlo en otro momento con más calma, ¿ya? Listo, muchachos, que estén bien, gracias por la paciencia, nos estamos viendo la próxima semana, que les vaya súper bien mañana en el control, si hay dudas durante el día, mándenme mails y yo se las trato de contestar. Ahora, generalmente, yo sé que me lo han pedido, pero si me piden más ejercicio, me está costando encontrar de dónde saco ejercicios para poder mandarles sin spoilear cosas que hago en las pruebas. ¿Ya? Por eso que me está costando contestar eso, ya como un solo archivo. ¿Mm? Pero eso en general. Ya se supone que en la guía debería estar suficientemente cubierto. ¿Mm? Ya, que Chao, estén profe, bien, muchas chicos. gracias, que Igual, esté que les bien. vaya bien. Chao, gracias.